He venido a tus plantas, mas no a pedirte nada, Señor. Mi corazón está latiendo muy fuertemente y es por ti. Todo mi ser se estremece al comprender tu gran amor. ¿De qué modo podré pagar si cada vez te debo más? Tú te mereces toda gloria, te mereces alabanza cada día, oh Señor, sí, mi Señor. Yo con fervor he de alabarte, con pasión he de servirte, mientras tenga vida en mí. Soy tan feliz, soy tan feliz. Eres la razón de mi alegría, mi pleno gozo lo tengo en ti. Recibe en tu trono esta alabanza como una ofrenda de gratitud. No tengo, Señor, que ofrecerte, todo es tuyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los próximos minutos serás parte de un nuevo tiempo de adoración. La tierra te alaba, yo también. A través de la alabanza, la oración y las escrituras. Bienvenidos a escuchar buena Voy música, a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. a tener una buena conversación, a reunirnos en torno a la palabra de Dios. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estará Él. Infinitos misterios. Aquí comienza un nuevo programa, en vivo y en directo a través de nuestras plataformas. Esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir. Desde Viña del Mar, Chile y para el mundo. Tu radio, Estación Pentecostal, una estación para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga a todos ya quienes se están sumando a este programa de Semana Santa, este Viernes Santo, ¿cierto? Un día más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad de las cosas es que uno siente que independiente de que uno no se pueda reunir, ¿cierto? Uno extraña estas campañas que hacíamos como iglesia, del poder reunirnos. Quizá hoy día estaríamos recibiendo visita, tantas cosas, pero Dios lo dispuso de otra manera. Sin embargo, creemos que el estar en un mismo espíritu a través de esta plataforma también será una manera de confraternidad con todos mis hermanos quienes nos acompañarán el día de hoy en este especial Semana Santa con un tema muy hermoso, y aprovecho también de saludarles en el amor de nuestro Señor, bendiciéndole a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien con sus familias, en sus hogares, compartiendo este fin de semana de Semana Santa, ¿cierto? Aprovechando la comunión, aprovechando la confraternidad, recordando el sacrificio que hizo nuestro Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús, y que sirva también de eso, de buscar la comunión con nuestro Padre Celestial, y mirar a través de estos tiempos, de esta semana tan especial, el regalo precioso que Él nos hizo un día, ¿cierto? Y que nos tomó en cuenta
nos tomó en cuenta no siendo merecedores, ¿cierto? Nos tomó en cuenta para poder ser llamados hijos suyos. Y a través de esta semana hemos ido con varios de nuestros hermanos, parte de nuestro equipo radial, tocando varios temas con respecto a lo que es Jesucristo mismo, su vida, su obra, todo el legado que Él dejó en la tierra, y que nosotros como sus hijos somos siervos para poner por obra todo lo que Él un día nos dejó encomendado para nosotros. Por lo tanto, yo le invito que desde ya usted ya empiece a, quizás tome lápiz, tome papel, porque vamos a hablar de un tema muy importante, de lo que es el Verbo hecho carne. Vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo, vamos a hablar dónde estuvo Jesucristo cuando creó Dios el universo, dónde estuvo en el Antiguo Testamento, dónde está en el Nuevo Testamento y dónde está ahora. Así que yo le invito que desde ya usted tome lápiz y papel, y voy a saludar también a quien me acompaña hoy día, a nuestro hermano papá José Arauz. Que el Señor le bendiga. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Un día muy agradable. Tal como decía mi hija Yesenia, un poquito, a ver, como lo conversaba con mi hijo cuando venía acá al programa en esta mañana, un poquito triste de la manera en cómo estamos celebrando una Semana Santa. Yo creo que en mis años, mis 40 años que he conocido al Señor por misericordia de Dios, nunca habíamos llegado a esto. Amén. Siempre teníamos por costumbre de celebrar una campaña muy hermosa que hacíamos siempre, y por costumbre de preparar nuestros hogares para poder recibir a los hermanos que venían de visita. Y yo le decía a mi hijo, ¿dónde hubiésemos estado hoy? Y nosotros hubiéramos estado en el Congreso de varones. Amén. Que teníamos allá en Rancagua. Estaba con mucha ilusión, con mucho deseo, preparándome para estar en aquel lugar, pero tal como lo hemos estado hablando en estos últimos tiempos, o este último mes se puede decir, que las cosas han dado adversas a lo que uno busca, el deseo de estar juntos, reunidos, alabando al Señor. Pero lo importante, hermano, es que a través de nuestra radio hemos estado comunicados y hemos estado viéndonos, escudriñando la palabra de Dios, que es tan importante para nuestras vidas, y darnos a conocer de que al Dios que nosotros servimos y que un día por misericordia vino a nosotros, hasta el día de hoy podemos decir que Ebenezer, que Él ha sido con nosotros, ha sido nuestra ayuda, ha sido nuestra fortaleza, ha sido nuestro guiador, y hemos confiado. Yo creo que todos nosotros como hijos de Dios hemos puesto nuestra confianza en Él y creemos que vamos a salir victoriosos. ¿Cuándo llegará ese día en que nos vamos a reunir? Yo no lo sé. Anhelamos, yo creo que todos anhelamos y deseamos de estar juntos, pero ya vendrá la oportunidad en que lo vamos a hacer, y lo podamos hacer con alegría, con gozo, de poder reencontrarnos. Es como si anduviésemos en un viaje, a ver, que algunos hermanos se fueron muy lejos y anhelamos y deseamos de verlos. Amén. Que Dios nos bendiga, pero lo importante es que en esta mañana podamos estar en comunión. En este día vamos a tratar de hablar de lo más importante, que cómo lo mira el mundo hoy en día al Salvador. Amén. El mundo lo mira de una manera muy diferente, y nosotros tratamos, a través de la palabra, a través de los medios de comunicación, tratar de dar a conocer quién es el Cristo de hoy, dónde está. Amén. ¿Cuál es la función que Él está cumpliendo hoy en estos tiempos? Porque muchas veces la pregunta que yo a través del Facebook me puedo dar cuenta que la gente se hace la pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? Y nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que darlo a conocer dónde está Dios. Y darlo a conocer cómo Él fue, dónde nació, quién lo creó. Si es realmente la confusión que muchas veces el mundo no entiende y no comprende, porque muchos hoy en día lo crucifican. Hoy es un día de crucifixión para el Maestro, pero sabemos que Él vive. Amén. Que Él está entre nosotros, que Él un día fue crucificado y resucitó de entre los muertos, y hoy en día está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Es verdad, es cierto que cada uno de nosotros debe conocer, como hijo del Señor, como hijo de nuestro amado Padre, conocer este verbo, ¿cierto? Esta palabra. Amén. Conocer, debemos insertarnos, ¿cierto? Y escudriñar las Escrituras sin temor.
sin temor y preguntar si no entiendo algo, si no sé algo, intentar ayudarnos los unos con los otros, aprender a poder entender a nuestro Padre Celestial a través de las Escrituras. Nuestro Padre habla a través de la Escritura y es capaz de decirnos tantas cosas a través de la palabra, a que nos quita el miedo, nos quita el temor, nos sustenta, nos fortalece, nos sana a través de la Escritura. Usted, todo lo que usted necesita, usted lo va a encontrar en la Escritura. Y hoy día vamos a hacer un recorrido, vamos a hacerlo acotado debido al tiempo, pero queremos que usted desde ya disponga su corazón, disponga su vida a poder aprender un poco más de lo que es la Escritura, que podamos aprender de nuestro amado Señor Jesucristo y que podamos también en algún momento una pregunta saber cómo responderla. Y para ello primeramente vamos a orar, para luego ir a una alabanza, pero vamos a orar para disponernos y que usted también se disponga en las plantas del Señor para que el Señor pueda usarnos a nosotros también y así su corazón esté dispuesto a recibir lo que el Señor quiere de su vida en el día de hoy. Inclinamos nuestro rostro y alabamos el nombre de Cristo a través de una oración. Padre amado, bendito Dios, Padre Celestial, delante de tu presencia vamos primeramente dándote gracias, Cristo amado, porque Padre Celestial, usted es tan bueno, es lleno de amor, es lleno de misericordia, Señor. Usted a través del tiempo, ya han pasado más de 2000 años, Señor, en que usted, mi Dios amado, envió a su Hijo, Señor, a morir, Padre Celestial, en el Calvario de la cruz, porque usted ya tenía, Señor, estaba en sus planes, Señor, poder salvar a la humanidad, Señor. Estaba en sus planes, Señor, que no solamente, Señor, un remanente pudiera ser escogido, sino más bien todos pudiéramos tener el acceso, Señor, a tener una salvación. Y usted pensó en nosotros, usted pensó en los pequeños, Señor. Usted pensó en los que no teníamos arte ni parte, Señor. Usted pensó en nosotros, Padre. Usted pensó, Señor, en mi alma, en las almas de mis hermanos, en las almas que estaban perdidas, Señor. Usted nos tenía en su mente y en su corazón, Padre Celestial. Y te adoramos y te alabamos por eso, Señor, porque usted es Dios soberano. Usted es todopoderoso, omnipresente, omnipotente, Señor, dueño del cielo y de la tierra y de nuestras vidas, Señor. Nos formó del vientre de nuestra madre, Señor, y nos conoce, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora que usted esté en medio de su pueblo, Señor, de todo aquel que esté escuchando en esta hora, Señor. Pueda haber un mover en su espíritu, Señor, pueda haber un mover, Padre Celestial, en su cuerpo, Señor, que recorra, Padre Celestial, como río de agua viva, porque habemos sedientos, Señor, porque estamos en medio de un desierto, Señor, y necesitamos agua, Padre Celestial, y es la única agua que da para vida eterna, Señor, para que no volvamos a tener sed, es la agua viva que usted ofrece, mi Señor. En esta hora la necesitamos, Señor, la añoramos, Señor, nuestra alma está sedienta, Señor. Te pedimos en esta hora que usted nos use poderosamente, Señor, solamente para exaltar y bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Mi hermano Dani, mientras todos ya van a buscar su lápiz, su cuaderno, para que vayan anotando los textos bíblicos y para que vayan poniéndose en sintonía, ¿cierto? Usted, mi hermano Dani, nos pone una alabanza y mientras usted vaya invitando a sus seres amados a acompañarnos en esta hora. Vamos con mi Dios es real. Dice: ¡aleluya! Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí.
something I may not know. There are some places I cannot go, but I am sure of this one thing. My God is real. I can feel it in my soul. My God is real in my soul. My God is real. He has washed and made me whole. His love for me, just like pure gold. My God is real. I can feel him in my soul. Ya estamos de regreso, ya para ir de lleno, si el Señor lo permite, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a estar leyendo, ¿cierto?, el versículo con el que vamos a partir para ir analizando un poco lo que les decía al principio, ir analizando lo que el evangelista Juan quiso un poco transmitir a través de estos primeros versos de su libro, ¿cierto? En San Juan capítulo 1, verso 1. Dice así, título: El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este es el texto. Vamos a ir analizando un poco con respecto a lo que el significado de lo que Juan quiso expresar en estas principales palabras que él dijo en sus primeras líneas de esta carta, de este texto, de esta historia que él iba a empezar a contar con respecto a lo que él vivió, a lo que él vio en esos primeros días cuando estuvo con Jesucristo. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Buscando, ¿cierto?, verbo, ¿qué es lo que significa la palabra verbo? Esta significa palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas, ¿cierto? En griego, la palabra que usaron en griego era la palabra logos. ¿Qué significaba la palabra logos? Significaba palabra. ¿Pero a qué se referían? Se referían a la mente, a la razón, a la sabiduría de una persona. Juan utilizó este concepto para comunicar el hecho de que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es la autoexpresión de Dios al mundo. Amén. No sé si me van siguiendo. Entonces, la palabra de Dios, la palabra, este libro santo nos revela cosas. Y las palabras en general, las palabras cuando nosotros nos expresamos con las personas, cuando nos comunicamos, las palabras tienen un significado especial. Las palabras son capaces de explicar nuestra mente a otros. Así que por lo tanto podemos decir que el Hijo de Dios es enviado al mundo, ¿cierto?, para revelar la mente de su Padre al mundo. Dios necesitaba eso. Entonces, la Biblia empieza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso usted lo encuentra en Génesis 1:1. También comienza en el principio. Pero el evangelista, ¿qué nos quiere explicar con estas primeras palabras en el principio? Nos hace pensar mucho más allá. Nos hace pensar en la eternidad. Y hoy en este estudio queremos transmitir que Cristo es Dios. Y fue enviado antes, o sea, estuvo con Dios antes que el mundo incluso fuese. Él estuvo con Dios. Y podemos ver en Juan, capítulo 17, verso 5, que dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Por lo tanto, ahora le voy a dar la oportunidad a mi hermano papá que un poco hable con respecto a dónde encontramos a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Cuando Dios creó los cielos, la tierra, el universo y lo hizo en 6 días. Mi hermano. Amén. Bueno, es un hermoso tema y buena pregunta. ¿Dónde estaba Jesús antes que Él fuese? Antes que el mundo fuese creado, ya Jesús existía. Gloria al Señor. Ya era con Dios. Siempre usted tiene que recordar que antes que fuese creado el mundo, hay alguien que se rebeló contra Dios. Así es, Señor. Que fue Satanás. Amén. Lucifer. Era un ángel de luz. Y al rebelarse Satanás contra Dios, están los ángeles caídos. Que el Señor nos bendiga. Entonces, nos vamos a dar cuenta que antes que Dios crease la fundación del mundo, ya Jesús ya era. O sea, el plan de Dios ya estaba. Gloria al Señor. Y nos vamos a dar cuenta que cuando Dios hace la creación en 6 días, cuando en los primeros días, cuando Él hace la creación, hace el cielo, la tierra, separa las aguas. Pero alguien faltaba ahí, que era la creación del hombre y de la mujer. Amén. ¿Qué es lo que dice Dios? Hagamos. Hagamos, así es, Señor. Entonces, ya de ella, alimentarse, multiplicarse, Así que era es, el Señor. plan de Dios. Pero ¿qué sucede? Que la desobediencia del hombre llega a cometer una falta muy grave, y Dios le había dicho que cuando puso ahí el árbol de la vida del bien y del mal, Así es, Señor. ¿qué les dijo? El día que ustedes coman del árbol, Morirán. Así es, Señor. Y es lo que sucede. Y nos encontramos que después de cuando Dios viene a rodear la tierra y pregunta por Adán, ¿y qué es lo que había hecho Adán? Se había ocultado. Entonces aquí nos vamos a encontrar con algo tan grande y tan importante, que el ángel caído había actuado Así es, Señor. en la mente del hombre y de la mujer. Y por lo tanto ellos cayeron y el hombre encontró la muerte espiritual. Así es. No encontró inmediatamente la muerte carnal, pero encontró la muerte espiritual. Así es, Señor. Y por lo tanto nosotros nos vamos a encontrar en el libro de Génesis, antes que fuesen echados del Edén, Dios inmediatamente pone la enemistad entre Satanás, la mujer y Cristo. Y por lo tanto ahí en Génesis 3:15 encontramos la primera promesa mesiánica. Así es, Señor. Que ya el Redentor iba a tener una gran lucha con Satanás para poder rescatar lo que el hombre había dejado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que enseña Dios? Desde allí, antes que fuesen echados del Edén, ¿qué es lo que encontramos? A una mujer y a un hombre que estaban desnudos. Y ellos protegían su cuerpo con unas hojas de higuera. Así es, Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los tiene que cubrir. Claro, pero para echarlos fuera del Edén, ¿qué es lo que hace Él? Un sacrificio De animal. de animal. Así es, Señor. ¿Qué es lo que hay allí? Un derramamiento De sangre. de sangre. Y al venir ese derramamiento de sangre, los hombres, Dios tiene que sacrificar un animal para poder cubrir a ellos su cuerpo con pieles de animales. Podríamos decir que ahí también Dios les enseña cómo deben hacer el sacrificio. Exactamente. O utilizó la educación en cierta manera para cubrir sus cuerpos, el estar desnudo, sacrificar este animal para enseñarles cómo ellos debían hacerlo de aquí en adelante. Justamente. Amén. Y esto lo vemos en Caín Y en Abel. y en Abel. Lo que los padres después que fueron echados fuera del Edén, ellos tuvieron que empezar a hacer
un sacrificio y traer una ofrenda agradable ante los ojos de Amén. Dios. Así es, ¿Y Señor. esta ofrenda qué es lo que era? Un sacrificio de un animalito. Que tenía que tener ciertos requisitos, Claro. ciertas condiciones Exactamente. y todo lo que nosotros ya a través de la historia hemos Y conocido. siempre se habla que es el primogénito, es el primero que nace. ¿Qué nace? El primero que nace es apartado y es cuidado, y cuando uno tiene que presentarlo ante el altar de Dios tiene que ser perfecto. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces ahí vemos que hay una promesa mesiánica que ya ahí estamos dándonos cuenta que el Redentor ya existía. La promesa del Señor ya estaba allí. Antes que fuese el mundo creado, ya Jesús Ya estaba. ya era. Así es, Señor. Que Gloria Dios al que nos vive bendiga. para siempre. Ahora lo vamos a ver en qué condición aparece en el Antiguo Testamento. Amén. Porque eso es lo que tenemos que ver nosotros, darnos cuenta de que el Jesús que está con nosotros hoy también tuvo en el Antiguo Testamento, no de la manera como Él se presentó en carne, pero sí se aparecía en cuerpo que era visible, Así es, Señor. era un cuerpo visible. Y en muchas ocasiones Él tuvo que venir en ayuda de muchas personas, como por ejemplo la primera aparición que hace juntamente con Abraham. Dice que hay ahí un prototipo de Melquisedec, un prototipo que es un hombre que no tenía genealogía. Pero aquí nos empezamos a dar cuenta que cuando ahí Abraham fue el primer hombre que diezmó a Melquisedec. Gloria al Señor. Después, la primera aparición que hace ya, pero completamente el ángel de Jehová, es con Agar. ¿Se recuerdan de Agar? Gloria al Que Señor. es la mujer que tomó en posesión como esposa para tener un hijo, la sierva que tenía a Abraham, la egipcia. Egipcia, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Saraí ya se incomodó y se molestó ella, y que la expulsa fuera. Sí, la echó. Claro. Y ella es echada a un lugar donde es un desierto. Y ahí, Sí, ¿quién aparece? al ángel de Jehová. Aparece el ángel de Jehová. Y ahí No- le hace una promesa también a ellos. Sí, a ella. Hay una promesa que hasta el día de Hasta hoy hoy- está presente. exacto. Hasta el día de hoy está presente. Esa es una de las primeras apariciones que tiene el ángel de Jehová. Después lo vamos a encontrar que aparece con Abraham, cuando él tiene que sacrificar a su hijo, a Isaac. Y antes que Abraham levantara la mano para sacrificar a su hijo, le dice: ¿quién aparece? detente. Claro. ¿Y quién le habla ahí? El ángel de Jehová. Gloria al Señor. Después nosotros vamos a ir viendo que hay un hombre que lucha, que después vamos a hablar de Jacob. Jacob, que es un hombre importante también, donde nace la tribu de Israel. Y dice, cuando Jacob se encuentra en Peniel con el ángel, y Jacob lucha con el ángel de Jehová. No te suelto No te soltaré hasta que me tú bendigas. me bendigas. Gloria al Estamos hablando, Señor. la Biblia habla de que no hay ningún ángel que pueda bendecir. Solamente hay uno solo. ¿Y quién es ese? Jesucristo. En el Antiguo Testamento. Gloria a Dios para siempre. Y nosotros nos vamos a encontrar que después de Abraham, después que se le apareció a Jacob, nos vamos a encontrar que ¿a quién se le aparece? A Moisés, en la zarza. Y sale la palabra tan importante, la palabra, lo que es la zarza, donde se habla del yo soy. El yo soy. Y ahí nos vamos a dar cuenta que se empieza ya a pronunciar distintos nombres a Jesús. Él se proclama el yo soy. El que era antes y que no es creado en el momento en que mucha gente hoy en día lo que entiende que el nacido ahí en María o el nacido en José. Aquí estamos hablando de un Dios que ya era antes que fuese el mundo creado. Creado, sí. Ya era creador. El Yahvé. ¿Se da cuenta que vamos encontrándole distintos nombres? El Yahvé, y aparece en esa salsa. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para utilizarlo Dios como libertador de Israel. No nos olvidemos que ahí, ¿dónde estaba Israel?
estaba en la esclavitud. Y cuando es liberado Israel, después que es instrumento Moisés, porque a Moisés se le llama también un prototipo también del libertador, pero no un libertador espiritual, sino un libertador de la carne. Y en el trayecto en que Israel fue sacado, ¿quién iba con ellos? Jesús. En todo el trayecto que Israel caminó en los 40 años por el desierto, ahí estaba el Dios Todopoderoso. Estuvo en la roca. Sí, Señor. Estuvo en la nube. Gloria a Dios para siempre. Fue el pan. Así es, Señor. Y aquí después nos vamos a encontrar en que en distintos hombres tan importantes en que el Maestro se fue apareciendo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando se le aparece a este joven. Yo soy un poquito más desordenado porque Que el Señor nos bendiga a todos Claro. quienes están escuchando, ¿cierto? Aquí podemos ver y podemos ir analizando que Jesucristo nunca fue creado, no. sino más bien siempre estuvo en medio de la Trinidad, estuvo presente, quizás no nombrada, pero estuvo presente la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se le aparece a Gedeón. Gedeón era un muchacho que había sufrido las consecuencias de la desobediencia de sus padres. Y estaban sufriendo algo muy terrible, en que había mucha escasez y los filisteos venían y devoraban todo lo que ellos podían ir sembrando, lo que ellos iban cosechando, no alcanzaban nada. Pero aquí había un joven que era un hombre esforzado, trabajador, Gloria al y Señor. Dios lo miró con ojos de misericordia. Ahí nuevamente, ¿quién aparece? El ángel de Jehová. de Jehová. Gloria al Señor. Entonces nos vamos a dar cuenta de que vemos cosas pero maravillosas en que Dios nunca dejó de ser Así es, con Señor. sus hijos. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel. Así es, Señor. En Daniel, cuando nosotros vemos que cuando están, por ejemplo, los tres jóvenes, los tres jóvenes que no quisieron adorar la imagen Así es, y son echados y son echados al horno, dice que ese fuego fue prendido 3 veces mayor de que cuando se hacía Sí. al principio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede ahí con aquellos varones? Dice que dentro del horno echaron 3 personajes y se veían y 4. se veían 4 Y que decía que era similar al hijo del hombre. Sí. Que era similar al hijo del hombre y se veían 4 personas ahí rodeando el horno. Por ejemplo, siempre yo me recuerdo cuando uno de los hermosos libros y de las historias que uno lee en el Antiguo Testamento, hay un matrimonio que no tiene hijos. Y Dios le habla en la noche, el ángel de Jehová le habla y les dijo que le iba a bendecir a ellos con un hijo. Que ellos fueron los padres de Sansón. Ah, sí. Y el ángel de Jehová ahí se le aparece a ellos. Y ellos cuando tenían una hoguera, habían prendido un fuego, y dice que el ángel se aparece y sobre el fuego se toma posesión, se aposenta sobre ese fuego. Y la mujer exclama: somos muertos porque hemos visto a Dios. Adiós. Gloria al Entonces Señor. ahí nos damos cuenta de que el Dios Todopoderoso, el Yo Soy, el Yahvé, siempre estuvo, antes, después, hasta cuando Él vino a nacer. Así es, Señor. Cuando Él vino a nacer a través de María. María. Y acá también encontramos en Isaías 7, verso 14, y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Aquí encontramos la promesa, ¿cierto? Que una profecía de que una joven iba a dar a luz al Hijo de Dios. Y dice en Isaías mismo 9, en el verso 6,
dice 9 en el verso 6, dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Aquí nombra atributos. Sí. ¿Cómo iba a nombrar atributos de alguien que iba a ser creado, un niño normal, que simplemente iba a pasar a la tierra, a morir y después no ser más? Si lo nombra como Dios, lo nombra como consejero admirable, Dios fuerte. No va a nombrar a una persona cualquiera como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. O sea, lo nombra como Dios mismo. Como Dios mismo. No iba a nombrar a una persona que solo iba a estar de paso en esta tierra, que solo iba a estar de paso, ¿para qué? Para encontrar simplemente, nacido por María y José, ¿cierto? Y que simplemente iba a morir, iba a venir a la tierra, ¿a qué? A simplemente salvar a la humanidad, morir en el Calvario de la cruz, y que no pasar y dejar fuera como un recuerdo más. No, esto era algo mayor. Esto tenía un sentido mucho más potente de lo que muchas personas creen, ¿cierto? Claro. Entonces podemos ver que antes de pasar al nacimiento, me gustaría también que fuéramos una alabanza para que pudiéramos recorrer el nacimiento. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo vino, cierto, ese bebé adentro de María que era virgen? Que era virgen, porque era una mujer virgen. Era menor de edad, de hecho. Era muy joven. Vamos a ir analizando un poquito más, pero vamos a una pequeña alabanza, una cortita, para ya ir, cierto, entrando a lo que es el Nuevo Testamento y el nacimiento mismo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya estamos de regreso ya para ir avanzando, ¿cierto? En este maravilloso tema que es
el verbo hecho carne, ¿cierto? Hemos estado analizando, ¿cierto? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cierto? ¿Dónde estaba Jesús? Cerca de Dios, ¿cierto? ¿Dónde estaba la Trinidad presente? Parece que no tenía prendido el micrófono. Ya. Bueno, pero ya estamos de regreso, estas son cosas que pasan, ya estamos de regreso, ¿cierto? Les decía que ha sido un hermoso tema poder ir analizando, ¿cierto? Dónde estaba la Trinidad presente, dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento, y nos podemos dar cuenta que Dios ya tenía en sus planes, ¿cierto? Enviar a este Mesías, ¿cierto? A este Dios fuerte, consejero, admirable a la tierra. Y también yo creo que a todos nuestros hermanos les pasa, bueno, estábamos viendo el video un poco también de lo que era el coro de nuestra iglesia y da nostalgia, ¿cierto? Poder ver que ahora simplemente a lo que a lo mejor en el momento no disfrutábamos con tantas ansias, con tanta emoción, ahora que lo vemos, ¿cierto? El coro cantando la alabanza al Señor, podemos decir que estamos tanto de bueno y les abrazamos fraternalmente a todos los que nos están acompañando en esta hora, reciban un abrazo apretado, ¿cierto? Y de comunión, y que podamos estar en comunión en esta hora. Ha sido un hermoso tema, y como les decía antes que nos fuéramos a la alabanza, vamos a hablar un poco, un pincelada nomás del nacimiento, ya que nuestros hermanos, nuestra hermana Marta y nuestro hermano Néstor ya habían tocado un poco ese tema también, con respecto al nacimiento. Y bueno, para partir, una mujer de la ciudad de Nazaret llamada María fue visitada, ¿cierto?, por un ángel llamado Gabriel, quien le dijo a esta mujer judía que daría a luz un hijo y que le pondría de nombre Jesús, pues sería el Hijo de Dios. María era virgen y halló gracia delante de los ojos de Dios y estaba por contraer matrimonio con José. Podríamos ver aquí que ambos hallaron gracia. José como María hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Mujer y un hombre recto entre los ojos de Dios, entregados a Dios, y él los miró con gracia, ¿cierto? Al ver que María estaba embarazada porque no estaban desposados aún, José confundido, porque hay que pensar que ella va y le cuenta a José que había venido el ángel y le había dicho que ella estaba embarazada y que este era ser el Hijo de Dios. Pero José, imagínese un hombre en la actualidad que venga y le diga eso a su novia, ¿sabe qué? O su novia le diga a él, estoy embarazada del Espíritu Santo, y hay que ponerse en el lugar de José, claro, y entender que para él no iba a ser fácil entender una cosa así. Y si nosotros vamos a la Biblia, el temor, ¿cuál fue de José? Que toda mujer que pos antes del matrimonio, exactamente, ¿cómo tenía que morir? Apedreada. Amén. Entonces, es lo que quiso hacer José, es apartarse, alejarse de, claro, de ella en secreto, y lo iba a hacer en secreto, justamente, sí. Pero ahí también nuevamente viene el ángel y le habla a José, que no la deje. La habla de noche, lo mismo que María le había contado. Se lo refuta nuevamente, el ángel Gabriel se acerca a José y le dice que lo que le ha dicho ella es cierto, y que ambos habían hallado gracia delante de los ojos de Dios y que no la deje. ¿Y qué pasa aquí? Entonces uno se da cuenta que uno se va analizando, ¿cierto? Y que todas las promesas, todas las profecías tienen que cumplirse. Y en Miqueas 5:2, Miqueas profetiza que Jesús iba a nacer ¿dónde? En Belén. Pero en Belén, ¿cierto? Y ellos tuvieron, y ahí uno dice, Dios usa a quien quiere. Dios usa a quien quiere, y a quien quiere usa ¿para qué? Para que se cumplan sus profecías. ¿Por qué? Porque estaba el edicto que tenían que todos pagar un tributo, ¿cierto? Al que en ese momento era el rey, y ellos tienen que ir a Belén y movilizarse a Belén para cumplir con esto. Por lo tanto, ellos van, ¿cierto? Y se mueven hacia Belén, pero ¿qué pasa ahí? Entre tanto ya estaba muy, ¿cierto? Ella estaba a punto de dar a luz, y ¿qué pasa? Que en el camino, en el trayecto, ellos van buscando un lugar donde ella pueda dar a luz y no encuentra dónde. Y aquí podemos ver desde el principio, desde que él simplemente era un bebé en el vientre de su madre, ya estaba siendo rechazado. Ya estaba siendo rechazado por los demás.
Ya, si hubiesen sabido que Él era el que lo iba a salvar a la humanidad, créame que a lo mejor alguno hubiese abierto sus puertas de par en par y lo hubiese recibido como el gran Rey de Reyes. Pero ¿qué pasó? Que no. Cerraron todas las puertas, no había lugar, no había un lugar donde ella pudiera dar a luz. Y cuán importante es para una madre, las que hemos sido mamá, cuán importante es este momento crucial en nuestras vidas, donde hay nerviosismo, donde muchas veces cuando es un primer bebé, no sabemos cómo va a ser, a qué nos vamos a enfrentar. Lo único que pensamos es que en este bebé venga sano, tenga las mejores condiciones para poder nacer, llegar. Pero ¿qué pasa con este matrimonio? Tienen que entrar al único lugar que le ofrecen, que es un establo. Un establo lleno de paja, lleno de animales, lleno de quizás hasta suciedad, no sabemos en qué condiciones. Si usted se imagina un establo donde pueda haber incluso, quizá hay calor del animal, por cierto, su respiración, pero más allá no era un lugar para que naciera el Mesías. No era un lugar apropiado, pero sí esto estaba escrito y esto iba a ser así. Amén. Amén. Así es. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se produce este embarazo en María? Entonces María dice en Lucas capítulo 1, verso 34 y 35, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas palabras están escritas con mayúscula, no con minúscula. Todas estas palabras están escritas cuando uno se refiere a Dios, a Jesús. Usted todas estas palabras las va a encontrar siempre con mayúscula. Con mayúscula se está refiriendo al Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, esto fue a través del Espíritu Santo. Y pasa también una de las anécdotas que les ocurre cuando se encuentra María con Elizabeth, quien estaba también embarazada, pero ¿para qué? Porque la promesa también tenía que ser cumplida. Durante los 400 años de silencio que no hubo profeta en la tierra, iba a venir uno que iba a hablar del Mesías prometido. ¿Y quién era este? Juan el Bautista. ¿Y por medio de quién nació Juan el Bautista? Por medio de Elizabeth, que ya era de avanzada edad. Y también se le aparece y le dice a Elizabeth que va a tener a este varón, Juan el Bautista. Y cuando se encuentra Elizabeth con María, ¿qué sucede con Elizabeth? Ella dice que su vientre, el bebé, se mueve, salta. Dice, y si usted lo lee ahí en San Lucas capítulo 39, va a encontrar esta hermosa historia de Elizabeth con María cuando ella se encuentra. Y dice que María estuvo algunos meses con ella ahí y estuvieron acompañándose. Y después nace este varón, Juan el Bautista, quien iba a profetizar, quien iba a hablar de este Mesías. Amén, hermano Pepe. Así es. Y una de las cosas hermosas que uno ve en Juan es que cuando él empieza a hacer el bautismo el que le correspondía, el bautismo de agua, y él decía: tras mí viene uno que os bautizará. Amén. Con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Pero a mí me agrada cuando Jesús viene a él, y ahí es donde uno también tiene que mirar el Dios cómo hace enaltecer a su hijo. Así es, Señor. Cuando Juan bautiza a Jesús, porque Juan intenta también rechazarlo. ¿Por qué tú vienes a mí diciendo que yo debería ir a ti? Así es. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Es necesario que se cumplan las escrituras. Así es, Señor, y todo fue cumplido como estaba escrito, como estaba ordenado. Uno no puede, por eso es ese cuidado que tiene que tener hoy en día y cosas que uno no entiende, como usted decía, hermana Yesenia. Si nosotros vamos a otras Biblias, usted va a encontrar otras escrituras en que cuando habla en la creación, en el capítulo 1, sí, dice: y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y todo eso empiezan a venir palabras con minúsculas. Así es, Señor. Y el Dios que cuando hablamos del verbo, y el verbo era Dios, también está con minúsculas. Está con minúsculas. Sí. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el hombre empieza
a distorsionar ciertas cosas. Sí. ¿Me Y sin entiendes? pudor, yo la verdad es que leí varias versiones de algunas congregaciones diversas, no las voy a nombrar para no crear No, nada, conflicto, pero es impresionante como ciertas Biblias de otras religiones no tienen el pudor y cambian y hablan justamente en 1.1, Juan 1.1, cuando nosotros lo que leímos al principio y cambiaban la palabra, no decía era con Dios, sino que era como Dios con minúscula, Claro. y le cambian incluso el formato del mismo texto. Cambian un poco las frases, los conectores, los cambian. Y yo digo, ¿cuál es el pudor ahí? Claro, y qué es lo que sucede. Y ahí es donde uno, yo creo que a lo mejor no entienden y a lo mejor no han leído todos los contextos, pero por eso es importante que uno tiene que leer todo el contexto. Amén. Cuando Juan lo viene y lo bautiza, y cuando ya Jesús es bautizado en las aguas, dice que desciende Así es, Señor. Desciende y dice que se siente la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo Amén. complacencia. Gloria al Señor. O sea, el plan de Dios, de lo que yo hablé al principio, del libro de Génesis, capítulo 1, donde viene la creación, donde viene la promesa mesiánica en cuánto se llama, en Génesis 3.15, ya aquí se cumple. Se cumple. Gloria al Señor. Y yo un poco quiero también, a lo que estábamos hablando al principio, qué es lo que significa el verbo hecho carne. Y acá en San Lucas usted va a encontrar en el capítulo 20, si usted me puede acompañar en la lectura, si tiene una Biblia a su lado, me puede acompañar en la lectura, que en el capítulo 20, ¿cierto? Del versículo 9 al 18 o 16 vamos a leer. Yo lo voy a leer en esta hora y para que usted me acompañe, qué es lo que significa, y él lo explica muy bien lo explica Jesús acá, a estos líderes judíos le explica qué es lo que es el verbo hecho carne, explica como su misma historia. Mire, y usted se va a dar cuenta aquí. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Jesús hace esta comparación, ¿cierto? Las parábolas eran como un poco lo que llamamos ahora fábulas. Para explicarle a los niños ciertas cosas, y él tiene que usar este método porque no entendían. Había muchas cosas que no entendían. Siempre las parábolas que usted ve en cuando estuvo Jesús, eran de las vivencias que los hombres estaban viviendo en aquellos tiempos, cuando ocupa la lámpara. Exactamente, tiene que usar... Trigo. Y los labradores era algo que se hacía, que era labrar la tierra, algo común en ese tiempo de trabajo. Por lo tanto, él ocupa esta parábola, los labradores malvados, para explicar el verbo hecho carne. ¿Por qué él tuvo que venir acá? ¿Por qué tuvo que venir al mundo? Y dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Van analizando esta comparación de que el dueño de la viña, ¿qué tiene que hacer al enviar estos siervos? Y como no le recibieron, tuvo que enviar a su hijo. Y él piensa, enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. ¿Se dan cuenta? Dios mismo, y lo que explica acá Jesucristo, es que él estaba recordando a estos líderes judíos que ellos habían rechazado. Profetas rechazaron
rechazaron la palabra misma en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, el principio, rechazaron a Jesús mismo, ¿cierto? Incluso. Entonces, ¿qué iba a pasar ahora? Este verbo, este Hijo de Dios, iba a tener que ser ofrecido a todos y no solo a los judíos. Ahora iba a ser para todos y no solo exclusivamente para este remanente escogido. Y en Juan 10:16 dice, y aquí corroboramos esto, que esta salvación no es solamente para estos, sino es para todos. Dice, también en Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y por causa de que el Verbo se hizo carne, tenemos un abogado y un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado, pero sin pecado. ¿Y esto dónde lo encontramos? Para que usted lo note también, en Hebreos capítulo 4, verso 15, y dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria al Señor. Mano Pepe. Amén. Que Dios nos bendiga. Bueno, eso es lo que era el plan de Dios. Amén. No nos olvidemos que desde el Antiguo Testamento, desde cuando Dios les enseñó a Israel cómo ellos tenían que presentar el cordero, tenía que ser un cordero perfecto. Pero ellos después, con el tiempo, ¿qué les sucedió? Que se desviaron. Ya no presentaban lo mejor. Así es, Señor. Es por eso que la palabra del Señor dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y por lo tanto ahí tenemos que darnos cuenta que el Cristo de la gloria, el que llegó ahí al sacrificio, donde Él llegó al madero, fue el sacrificio perfecto. Era el plan de Dios. Así es, yo decía Señor. al principio, en el libro de Génesis se cumple. Así es, Señor. Y se cumple, pero a la perfección, el plan que Dios tenía. Por eso Dios nunca a nosotros nos ha dejado, ni nos ha desamparado, nunca nos ha dejado huérfanos. Siempre Dios ha estado preocupado de la humanidad. Así es, Señor. No de ciertas personas como unos dicen, no, si el pueblo predilecto es Israel. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Así es, Señor. Por eso Jesús cuando decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo he querido juntar como a las gallinas junto a sus polluelos? Nunca se dejaron estar. Así es, Señor. Ellos se dejaron estar y nunca se preocuparon del Dios que ellos tenían. Nunca lo miraron como el Mesías. Ellos, no sé, Israel siempre, yo digo, esperaba a un hombre importante. ¿Ah? No que un hombre humilde. Quizás como iba a venir con un carro de ángeles, claro, quizás. Que a lo mejor como hoy en día usted ve al que pasean por todo el mundo en un carro, pero súper importante. Hoy en día no, ¿dónde él nació? En un pesebre, como lo decía usted al principio, que puede haberse buscado las mejores comodidades. Pero lamentablemente él dice que él vino a los suyos no le recibieron. ¿Y él a dónde fue? Fue a los humildes. Yo siempre digo, y si nosotros pudiésemos contar la historia, si la Biblia nos relatara la historia, ¿dónde él recostó su cabeza? Gloria al cuando Señor. Él tuvo que dormir, donde lo pillaba la noche, él se quedaba. Sí. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta de cuál es el Dios que nosotros estamos hablando. Y eso es un poco lo que queremos transmitir hoy día. Ya se nos fue la hora. Tenemos 1 hora para hacer este programa. Y la verdad es que se fue muy rápido. Pero decirle a usted, decirle al que nos está escuchando. Yo no sé las personas que están conectadas en este momento, quiénes son. Más Dios las conoce en su vida, en su interior, en todo su ser. Porque Él los formó. Él nos formó del vientre de nuestra madre, nos formó, así como formó a Jesucristo dentro del vientre de María, así como a través, ¿cierto? La naturaleza es tan perfecta porque Él la hizo. Es todo perfecto, uno puede ver y usted tiene que conocer a quién usted le está alabando hoy. Usted tiene que conocer que este Dios, que este Jesucristo que vino un día a pagar los pecados, ¿cierto? Que este Jesucristo que muchos celebran simplemente en esta semana, que simplemente creen, y eso es lo que conversaba con mi marido en la mañana, que creen que por no comer carne hoy día, que por ir a comprar pescado, que tremendas filas que hay para comprar pescado porque no se puede comer carne, Dios esto lo mirará con agrado. Mi hermano, usted que está escuchando,
Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón adorador, un corazón dispuesto a alabar a Dios en espíritu y en verdad, con todas sus letras, a Dios soberano, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, juntamente con Dios a Jesucristo. Y que envió a este Espíritu Santo un día también para consolarnos a nosotros y que ahora nosotros podemos tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Este Espíritu Santo que a usted lo mueve, este Espíritu Santo que a través de esta escritura a usted ha movido su vida y su corazón. Si usted en su vida, en esta hora, a través de esta palabra, su corazón sintió algo, si su corazón sintió gozo, si su corazón sintió algún tipo de alegría que usted no puede explicar, créame que ese es el Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo usted lo tiene gracias a Jesucristo. Ese Espíritu Santo, dice Jesucristo, le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Hasta en eso estaba pensando, era tan hermoso Jesús que les dice, oiga, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga este Consolador que lo guiará a usted a toda verdad y a toda justicia. Este Consolador que a usted lo guiará, al que usted le da fuerza diariamente, que al que está enfermo lo levanta, que al que está triste le da alegría. A ese Consolador. Y esto lo tenemos gracias al regalo de Jesucristo. Amén. Mi hermano José, para terminar. Quiero hacer un recuento de lo que ya hemos hablado, pero a mí me gusta, hay algo que dice el libro de Apocalipsis, versículo, en el capítulo 22, versículo 13. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén, gloria al Señor. Aquí este libro del libro de Apocalipsis ya está culminando en lo que cuando ya se cumplan todas las cosas, dice que Él vendrá a buscar a su iglesia. Así es, Señor. La iglesia ya no está en el cielo, sino que va a venir a juzgar al mundo. Sí, pero Señor. siempre nosotros tenemos que mirar dos cosas súper importantes. Que este Cristo que vino y que hemos hablado y en estos días vamos a hablar de cómo Él nació, de los sacrificios que Él tuvo que sufrir, que fue un Dios de bondad y de misericordia. Así es, Señor. Que fue un hombre humilde, Así sencillo. Dice que su boca, dice que porque Él murió como un cordero. Usted cuando está sacrificando el Así cordero, es, dice Señor. que el cordero, cuando uno ya le está enterrando ese cuchillo para sacrificarlo, dice que ese cordero no abre su boca. Así es, Señor. Pero ¿cómo Él después volverá? Gloria a Dios para siempre. Y esa es la pregunta tan importante que nosotros debemos de hacernos. ¿Cómo Él volverá? ¿Volverá ese Dios humilde, ese No, Dios Señor. sencillo? Sino que Él va a venir como un juez. Así es, Señor. Y cuando Él venga como un juez, Él va a venir a juzgar nuestras vidas. Por eso aprovechemos ahora que abogado tenemos. Justamente. Aprovechemos hoy. Sí. Hoy tenemos ese abogado que nos defiende. Así es. Que ese abogado que nos justifica ante Dios. Entonces, eso tenemos que ver, que después cuando Él ya venga, ya no va a venir como ese cordero humilde, como ese hombre que es perfecto, que vino a ser inmolado, Gloria al a Señor. sufrir, sino que Él va a venir como un verdadero juez a juzgar por nuestras vidas. Amén. Y todos vamos a tener que rendir cuentas, sea para bien o sea para mal. Así es, Señor. Vamos a orar a nuestro Señor amado. Hermano Dani, tenemos algunas peticiones de oración para poder también llevarlas ahora. La hermana Guillermina, si no me equivoco, quería que oráramos por ella. Y no nos olvidemos de nuestra hermana Génesis también, que todos los programas hemos estado orando por ella, que nuestra hermana Génesis, que está la Lola, que está padeciendo una enfermedad, una leucemia, que quizás es leve, pero confiamos en el Señor, que si ella, el Señor tiene un plan y un propósito, que nosotros no lo conocemos, más Él es perfecto. Nos acordamos de nuestra hermana Guillermina, hermano Pepe, y nuestra hermana Génesis, para que usted esté orando por esta palabra, mi hermano papá, y Amén. pueda orar por estas peticiones también de nuestro hermano, y gracias a quienes nos han acompañado hoy. Amén. En tu presencia, Dios. Gracias, Padre mío, mi Señor, eres tan bueno, Señor. Padre eterno. Gracias, Señor, usted nos enseña en su palabra que todo lo que nosotros pidiéramos en su nombre, usted nos concederá, Dios amado. Señor, y todo lo que hacemos en esta hora lo hacemos en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Padre eterno, para que usted nos pueda oír y escuchar y las necesidades que nosotros tenemos como pueblo, Padre amado. Señor, hay dos peticiones, Señor, de esta niña y de esta madre, Señor,
que han estado pidiendo, Señor, que sabemos que para nosotros es imposible, para usted todo es posible. Así es, Señor Jesús. Señor, en esta joven, Señor, que se le ha declarado una leucemia, Señor, sabemos que para usted no hay nada imposible. Señor, he visto, Señor, a través del Facebook, Señor, a través de WhatsApp, que ella es una niña que está muy agradecida, Padre Santo. Así es, Señor. Señor amado, que usted ha sido con ella. Así Permita es, a mi Dios que Señor. usted la siga acompañando, mi Señor amado, que usted pueda hacer una obra en ella. Señor, que usted pueda tener misericordia de esta joven, mi Dios, en que le quedan muchos años de vida, Padre Celestial, y más adelante ella pueda contar, Señor, pueda narrar su testimonio, Señor, en que usted hizo una obra, hizo una sanidad en ella también, como esta madre, Señor, también que está Así es, mi pidiendo, Señor. Señor, la oración, Señor. No sabemos cuáles son las condiciones de ella, pero rogamos por ella, Padre Celestial, Amén. para que usted la ayude en todo, mi Señor amado. Bendiga a nuestra iglesia, Señor. Así es, Bendiga a los Padre amado. ancianos de nuestra iglesia. Señor, bendiga a los jóvenes de nuestra iglesia. Bendiga a los varones de nuestra iglesia. Bendiga a nuestros pastores. Bendiga a los niños. Bendiga a los jóvenes, Señor. Bendíganos, Señor, en general, Padre Así es, Celestial, Padre nuestra amado. iglesia. Señor, que como pueblo de Dios podamos clamar y pedirte ayuda, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Bendice los programas venideros que vendrán en la tarde, Señor, el día de mañana. Puedan ser bendecidos, Padre Celestial, que su presencia, Señor, como ha estado usted en esta mañana con nosotros, mi Dios bendito. Amén, amén. Señor, como ha estado, Señor, aquí como se cumple su Sí, palabra, Señor. dice, donde hay 2 o 3 congregados Así en su es, nombre, Padre. usted está en el Usted medio. está aquí. Y yo lo creo, mi Señor, y le Así es, siento en mi Señor. corazón. También, Siento que usted está con Señor. nosotros. Amén. Siento, Señor, que usted es nuestra Amén, compañía, Padre amén, Santo. amén. Y siento, Dios, que usted es con su pueblo, Señor. Así es, yo sé que Señor. usted guardará a los suyos, Señor, los protegerá, Señor. Usted acampará ángel alrededor nuestro, Señor, que el ángel de Jehová, Señor, esté a nuestro alrededor para protegernos, Amén. Señor amado. Bendice nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, que seamos bendecidos en esta tarde, mi Así Señor es, mi amado. Señor amado. Gracias le damos, mi Señor. Bendiga a nuestro pueblo, Padre Celestial, a través de Chile, Señor. Así Bendiga a es, nuestra Señor. nación. Amén, amén. Padre Santo, protéjala, Padre mío. Señor, que usted tenga misericordia, Padre Celestial. No mirando a aquellos, Señor, que están en rebeldía, Así es, Padre Señor. Celestial. Amén. Porque muchos se levantan, Señor, y se reniegan contra usted y se preguntan dónde está Dios, Señor, y Dios está tan cerca, Dios mío. Amén. Y está tan cerca de ellos y no se dan cuenta, Padre Celestial, que solamente es como usted dijo, clama a mí, como lo dijo Jeremías, yo te responderé. Falta, Señor, que este pueblo se doblegue, Señor amado, que se humille. Si este pueblo se humillare, Señor, Sí, yo sé que Señor. usted escuchará nuestras oraciones. Pero aquí estamos rogando, Señor, intercediendo, Padre Santo, por este país, Señor, por esta nación, para que usted sea nuestra ayuda. Sabemos, Señor, que hay mucha necesidad y en estos días y en estos meses, no Amén, sé, Señor, mi Señor. cuántas serán las necesidades que padeceremos mucho, Señor, por falta de trabajo, Señor, por falta de Tenga sustento, piedad, mi Señor, Señor. para nuestros hogares, Padre Provea, Celestial, Padre. para darle, Señor, a nuestros hijos, Señor amado. Pero usted es un Dios proveedor. Sí, Señor, Señor, amén. usted abrirá las ventanas de los cielos, Así Señor, es, Señor. y derramará lluvia de bendiciones hacia nuestras vidas, Señor, para que podamos ser bendecidos, Señor. Bendiga cada hogar cristiano, cada hogar representado en esta mañana, podamos ser todos bendecidos, Señor. Todas estas bondades se las rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gloria a Dios para Gloria siempre, a Dios. ¿cierto? Gloria a Dios a ti, Al Padre. que merece toda la gloria y toda la honra. Amén. También les voy a dejar una tarea a quienes están en sus hogares, mis hermanos, ya que acabamos de recibir este mensaje, que hay que orar también por una persona llamada Juan Araya, Señor, que está con este virus, con este coronavirus, un compañero de nuestro hermano Hugo Alarcón, está bien complicado de salud. Esta persona, por favor, recuerden en sus oraciones también los programas venideros, por favor, a nuestro compañero de nuestro hermano Hugo Alarcón, este conocido de él, Juan Araya, para que usted lo tengan también en su oración, al igual que nuestra hermana Génesis. También tenemos algunos saludos, hermanos, que han estado acompañándonos, nuestro amado hermano, hermana Rosa Briceño, ¿cierto? Nuestra hermana Ceci, a nuestra hermana Rosa Muñoz, que estuvo acompañándonos también en esta hora, nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Omar Chávez, ¿cierto? Nuestra hermana Marta Valdés, la familia Valdés con la Cami y el Néstor, que estuvieron también acompañándonos ahí, nuestra hermana Natalia, nuestra hermana Jenny Chila, que estuvieron acompañándonos, Señor, en esta hora, nuestra hermana Joana Marín Verdugo, también de Santiago,
de la comuna de Padre Hurtado, que también aprovecha de mandarle saludos a la familia de nuestra hermana Marta y nuestro hermano Hugo. Tenemos varios saludos ahí y se hizo muy corto este programa. También los quiero dejar cordialmente invitados. Tenemos varios programas más con respecto a la vida y obra de Jesucristo. A las 5 de la tarde vienen nuestras hermanas amadas, hermanas Dorca, nuestra hermana Noemí y nuestra hermana Gladys. A las 5 de la tarde vienen con el programa Dorca Siempre Dorca para tocar una hermosa palabra de también respecto a lo que es Jesucristo, ¿cierto? Y también Jesús, la vid verdadera, van a hablar ellas. Jesús, la vid verdadera. Los hermanos, ¿cierto? Hombres de valor que vienen a las 7:30 de la tarde, también ellos van a hablar de la misión de los 12, del Jesús como maestro, del Jesús que entrega este legado a estos 12 discípulos, de la cercanía que tuvo con cada uno de ellos y de la misión de estos 12 escogidos. Amén. Y también tenemos el día de mañana, a las 12 del día, tenemos a nuestras amadas hermanas, herederas del reino, nuestra hermana Jenny Chila, nuestra hermana Natalie Díaz, que van a estar tocando un tema con respecto a Jesús y la mujer. Van a tocar un tema precioso con respecto a que Dios en todo momento amó a la mujer. En todo momento la tuvo en sus planes. Por lo tanto, qué tan importante marcaron en el ministerio de Jesucristo estas mujeres. Ellas van a estar tocando este tema. En la tarde, a las 5 de la tarde, nos encontraremos con nuestra hermana Betsy, nuestro hermano Franco, a las 5 de la tarde, con el tema del Espíritu Santo, Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Un hermoso tema también, a las 5 de la tarde con nuestra hermana Betsabé y nuestro hermano Franco. Y a las 7:30 nos encontramos en Estación de Adoradores, a las 7:30 con alabanza, adoración y un tema, Jesús, la cruz de Jesús y la adoración. Cómo permitió la cruz que nosotros pudiéramos ser libres para adorar a este Cristo Redentor y a este Dios maravilloso. Temas hermosos, y mañana vamos a estar culminando esta campaña de Semana Santa con la predicación de nuestro pastor Moisés Poblete el domingo a las 7 o a las 8, no sé muy bien el horario, pero nos vamos a estar encontrando y vamos a conversar con respecto a la muerte, crucifixión y resurrección de este Cristo amado. ¿Ven? Harto para poder. Y la escuela dominical a las 12 del día, estamos en la clase número 3 del libro. No se pierda, no se desconecte, confraternice a través de las redes sociales, a través de lo que Dios ha entregado, porque la tecnología hay que saber usarla. La tecnología hay que saber usarla. ¿Para qué? Para engrandecer el nombre de Cristo, y eso es lo que estamos haciendo. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludamos a nuestra familia, que es la misma. Saludamos a todos. Así nos despedimos de una. Besito a quienes nos acompañaron así hoy y nos despedimos. Adiós con una alabanza. Que el Señor les bendiga. Maranata a todos nuestros hermanos. Así es. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Dile a tu hermano, si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará. Si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará. Aleluya, aleluya, el Señor te la cambiará. Aleluya, aleluya, el Señor te la cambiará. Si has venido con muchos problemas. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este tiempo. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Radio Estación Pentecostal.
WhatsApp más 569 44 10 86 39. Dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte. Dios es grande, es omnipotente, nada lo puede parar, Él no tiene sin igual. Hasta la próxima. Pronto nos volveremos a escuchar. Somos Radio Estación Pentecostal, una estación para la gloria de Dios.